Buen día, ¿cómo están? Le damos acá la bienvenida a Gastón Carro, ¿sí? Hoy es nuestro primer foro. Gastón, como ya habíamos dicho, él es ingeniero agrónomo forestal y nos va a estar hablando de los sistemas agroforestales. La idea ahora, ¿se acuerdan? Les recuerdo la dinámica, es que Gastón va a mandar su charla separada por audios, ¿sí? Como en bloquecitos temáticos. La idea es que esperemos que él termine su presentación y ahí abrimos un espacio para preguntas. Buen día, buenas tardes para todos. Primero que nada saludarlos, agradecerle a Magdalena de Vida Silvestre este espacio, esta posibilidad de dialogar con los productores de refugios silvestres. Primero que nada quería presentarme, mi nombre es Gastón Carro, soy ingeniero agrónomo forestal y trabajo en el programa de agroecología de Ceuta. Ceuta es una organización que desde el año 1985 tiene un programa de agroecología funcionando y trabaja en la parte de capacitación y realizar proyectos junto con productores, promocionando y articulando en el área de la agroecología. Hace 10 años comenzamos un trabajo en sistemas agroforestales y nos ha permitido tejer una red con organizaciones del sur de Brasil, como son Centro Ecológico y CETAP, que tienen un trabajo de hace más de 30 años con sistemas agroforestales. Eso nos permitió avanzar en muchas cuestiones, hacer intercambios con productores. Nosotros llevamos a agricultores a ver sistemas agroforestales ya funcionales en el sur de Brasil, y ellos han venido a impartir algunos talleres, algunas charlas y a realizar algunas capacitaciones aquí en Uruguay. También creamos algunas redes, como es la red de bosques comestibles, que hace 3 años que está funcionando, y nuclea a productores, también gente que está en los espacios urbanos, que están innovando en lo que son los bosques comestibles y nuclean una red para intercambiar saberes, especies, técnicas, y a veces se hacen jornadas de visitas a predios, plantaciones y mingas. Otro gran objetivo cumplido en cuanto a los sistemas agroforestales es una cartilla que se llama Sistemas Agroforestales Agroecológicos para el Bioma Pampa, que resume el trabajo realizado desde hace 10 años y lo pudimos este año lanzar a la cartilla que está para la libre descarga en la página de Ceuta, a través de la realización de un seminario regional de sistemas agroforestales en abril en la Intendencia, donde tuvimos muy buena participación y pudimos hacer que dialoguen actores de aquí del Uruguay, como es Alejandro Braseiro de Facultad de Ciencias, gente del Clemente Estable, también de organizaciones del sur de Brasil, y del INTA vinieron especialistas de silvopastoreo, que trabajan en silvopastoreo. Bueno, un poquito hasta ahí la introducción. Los sistemas agroforestales son comunidades de árboles y arbustos que se incluyen en los agroecosistemas de forma funcional, tanto en el diseño de los mismos como en el mantenimiento. Y esto tiene múltiples beneficios que van de lo económico, lo ecológico y lo social. Pero ¿cuál es el potencial que tienen los sistemas agroforestales para Uruguay? Bueno, hay que, primero que nada, conocer o recordar que nosotros pertenecemos a un bioma que es bastante particular, que es el bioma Pampa. Pero en la región que ocupa Uruguay y Río Grande do Sul, el sur de Brasil, ocurre una variante dentro del bioma que se llama la sabana uruguayensis. Esta sabana uruguayensis
se diferencia del resto del bioma pampa por tener un componente mayor de presencia y de diversidad en árboles y arbustos. Para tener una idea, son 313 especies de árboles y arbustos que salpican nuestro bioma, acompañando a ríos y arroyos, en montes serranos, en montes de quebradas, palmares, etc. O sea, que tenemos un potencial de diversidad para aprovechar. Otra característica a resaltar dentro del potencial de los sistemas agroforestales es que tenemos, debido al cambio climático, un cambio en las condiciones en el territorio. Las condiciones que están variando se ven reflejadas en una mayor cantidad de precipitación en el periodo de primavera y de verano, o sea, mayor cantidad de lluvias, una mayor temperatura mínima anual, una menor ocurrencia de heladas y, por supuesto, todos los eventos climatológicos, viento, granizo, tempestades y lluvias copiosas. Todas las primeras características, la temperatura media mayor, la mayor cantidad de precipitación y heladas menos agresivas, permiten una mayor expansión en superficie de los árboles. Esto si nosotros permitimos que ocurra en nuestros sistemas de producción y en nuestros predios. En Sudamérica tenemos una situación bastante notoria con la diferencia que ocurre en cuanto a las emisiones y a los efectos que tiene el cambio climático aquí. Por ejemplo, un estudio de Grain del año 2017 determinó que a pesar de que Sudamérica solo emite el 9% de todos los gases de efecto invernadero mundiales, recibe los embates del cambio climatológico, los vientos, las tempestades. Tiene que ver con un tema de corrientes marítimas. Uruguay no es la excepción en ese caso. Y este mismo estudio determinó que si no adaptamos la agricultura de Sudamérica, si no la hacemos más resiliente, y por ejemplo los sistemas agroforestales cumplen esa función de dar sombra, de proteger de vientos, de crear nichos, de mejorar la humedad en el suelo, la productividad total de América del Sur puede llegar a impactar, a disminuir un 16%. Por lo tanto, es nuestra agricultura la que tiene que adaptarse. Y los sistemas agroforestales son una excelente herramienta para eso. La tercera razón que le dan ventajas a los sistemas agroforestales son un término que se llama tasa de retorno energético. ¿Qué es esto? Es la relación de energía que yo recibo de un sistema de producción en relación a las unidades que invierto. Más simplemente dicho es, cuando yo invierto una unidad de energía, ¿cuántas recibo en alimentos? Bueno, la tasa de retorno energético, o TRE, de un sistema agroforestal es 1 de inversión, 40 de retorno. Y la tasa de retorno energético de la agricultura convencional, basada en insumos químicos y monocultivos, invierto una unidad y recibo 3. Esta diferencia es notoria, pero en un marco energético escaso, próximamente en el futuro, en lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, nos otorgan ventajas y nos da una resiliencia y una soberanía en los sistemas de producción que podemos aprovecharlo, a su vez reforzando la biodiversidad en los territorios. De ahí la importancia de los sistemas agroforestales para el Uruguay. Bueno, y los sistemas agroforestales, ¿qué aplicaciones tienen acá en Uruguay? Es decir, ¿cómo los puedo incluir en los predios? Nosotros desde Ceuta identificamos algunos como los más prácticos y los más importantes para comenzar a hacer
estudios, investigaciones y ensayos. Uno de ellos, por ejemplo, son las cortinas de viento multipropósito, donde a una cortina de viento, que por tener un bioma de estos pampa, muy expuestos a los vientos pamperos y a los vientos secantes del norte, lo que hacemos es instalar hileras de árboles. Bueno, a esas hileras de árboles, en vez de que sean de una sola especie, intercalamos con otro tipo de especies que pueden ser frutales o florales y otorgamos otro tipo de servicios al mismo predio. Otra aplicación son los cultivos en callejones. En realidad es demarcar franjas de cultivo, pueden ser de cereales o pueden ser de huerta, y delimitar callejones con especies arbóreas. Ahí pueden ser leguminosas nativas, especies para leña, nueces. Eso es a gusto del productor. También otros sistemas pueden ser las parcelas de leña, o sea, cultivar un grupo de especies para poder extraerle leña. Células de paisaje, nosotros le llamamos células de paisaje cuando incluimos mucha diversidad dispersa a los pies de los árboles, de aromáticas, huertas, florales, dentro de jardines, de espacios pequeños, pero con una función alimenticia marcada. Otra aplicación puede ser el silvopastoreo, es decir, incluir árboles en los sistemas de producción de forraje para poder darle sombra y abrigo al ganado, pero a su vez pensar la especie arbórea para la producción de madera, puede ser de nueces, puede ser de aceites esenciales también. Las zonas de amortiguación es otro componente, otra aplicación donde nosotros instalamos un sistema agroforestal que viene a rehabilitar funciones que cumplía el monte de galería, por ejemplo, que acompañaba a los ríos y arroyos, y nosotros incluimos los frutales nativos, por ejemplo, como una forma de crear renta en la misma rehabilitación ecosistémica. Y también tenemos un sistema agroforestal que se llama bosque comestible o bosque de alimentos, el cual es un sistema agroforestal que está diseñado para la producción de alimentos. Ahí podemos combinar la producción de nueces, de frutos, de verduras, de tubérculos, raíces, aromáticas, aceites, plantas endulzantes, fibras, un montón de productos en el mismo espacio. Ese sistema también se interplanta con otras plantas que cumplen función, por ejemplo, de fertilizar al resto. Un tipo de plantas pueden ser las leguminosas, que fijan nitrógeno atmosférico gracias a una simbiosis con la bacteria en sus raíces, formando nódulos y disponibilizando ese nitrógeno hacia otras plantas. También especies aromáticas para repeler insectos, también para neutralizar ataques de hongos, especies cubresuelos para proteger el suelo y especies productoras de biomasa. Es decir, es un conjunto, una comunidad, como hablábamos hoy, de especies que está diseñada con el fin de producir alimentos y de producir todo lo que necesitan los árboles en el mismo espacio. ¿Qué es lo importante en los bosques comestibles también? Tener un criterio claro. Es decir, no hacemos o no utilizamos las mismas especies en todos los lugares. Por ejemplo, si yo estoy instalando un bosque comestible en una reserva o dentro de un área protegida, voy a tender a utilizar especies pioneras o especies leguminosas nativas. Y dentro del componente de frutales, también utilizar frutales nativas. De esa forma, mantengo un banco genético diverso acorde a lo que es el ecosistema. Pero en un ecosistema más rural, más cerca de las urbes, más intervenido, digamos, ahí el criterio puede ser más laxo, porque yo ya estoy partiendo de un ecosistema que está degradado. Entonces, puedo utilizar otro componente de especie, otra comunidad de especies, que tengan una buena tasa de crecimiento
especies exóticas me refiero, para plantarlas consorciadas con las especies que quiero hacer crecer, las especies de mayor valor como son las frutales, y utilizarlas, por ejemplo, esto que les contaba de biomasa. Hay una técnica que es chop and drop, que es cortar y tirar. Lo que hago es planto plantas que producen mucha biomasa aérea y la voy podando y la voy poniendo a los pies de las plantas frutales. Y de ahí las plantas frutales obtienen los nutrientes a través de la descomposición de las hojas, de las ramas y a veces de los frutos y de las flores. Uno de los enfoques necesarios para los sistemas agroforestales, yo diría que esenciales, se denomina sucesión natural de especies. La sucesión natural de especies es un mecanismo que utiliza la naturaleza para madurar los ecosistemas hacia estadios clímax o más evolucionados. Esta sucesión natural de especies se compone en una sucesión justamente de plantas que van ocurriendo una tras de la otra, cambiando las condiciones del lugar y que permiten a su vez instalar otro tipo de especies. Por ejemplo, las primeras especies que comienzan la sucesión se denominan especies pioneras. Las características que tienen las especies pioneras es que son especies muy rústicas, son las que van abriendo el camino y mejorando las condiciones del suelo, produciendo sombra y produciendo nichos para que se posen aves y depositen otro tipo de semillas para que lleguen las otras. Al principio, estas especies pioneras pueden ser herbáceas, pero después van cambiando su composición a matas, después arbustos y después árboles. Y de esa manera es como se va armando la estrategia para ir formando el bosquecito. ¿Qué especies pioneras tenemos nosotros aquí en nuestra flora nativa? Bueno, algunas de las especies pioneras son, por ejemplo, el espinillo, que el espinillo, como todos saben, Acacia caven, es una especie que camina mucho por los predios. Y bueno, justamente es porque es una leguminosa, tiene la capacidad, como hablábamos hoy, de fijar nitrógeno y dejarlo disponible. Pero aparte, bueno, tiene raíces gemíferas. Eso significa que cuando uno corta las raíces del espinillo, desde una porción de la raíz es capaz de sacar un individuo nuevo. Otra de las especies pioneras de nuestra flora nativa es la falsa mandioca o falso cafeto, que también, no sé si lo conocen, tiene dehiscencia activa. Perdón. Es decir, tiene un mecanismo por el cual expulsa la semilla durante muchos metros y cae seca y de esa forma avanza también. Quien haya dormido alguna vez una siesta en un techo de chapa cerca de una falsa mandioca sabe de lo que hablo, se siente clarito el ruido. La pata de vaca, también, Baguinia, de flor blanca, es otra especie pionera, más del norte de Uruguay. Y la envira, que está en toditos los alambrados, que avanza para afuera del monte, es la especie que rodea el monte por fuera. Estas especies son especies pioneras, o sea, yo las puedo utilizar para poder plantar, o uno de los grandes criterios que recomendamos es la observación. Porque ¿qué pasa? Cada suelo, cada zona tiene su especie pionera particular. Entonces un gran criterio para poder instalar sistemas agroforestales y para hacer forestaciones con este criterio es observar simplemente qué plantas crecen en cada lugar. Colectar esa semilla, reproducirla y apoyar ese movimiento que está realizando la naturaleza en el sitio. Eso nos va a ahorrar un montón de energía, un montón de tiempo y un montón de dinero, porque simplemente lo que estamos haciendo es apoyar un mecanismo que ya está ocurriendo allí. Una vez que las especies pioneras están instaladas, puedo entrar a plantar las especies que son de mi interés.
entonces esto se convierte en una estrategia. Y bueno, ¿qué herramientas puedo realizar, que puedo obtener tanto de los sistemas agroforestales como de la sucesión natural de especies y de las especies pioneras? Bueno, muy humildemente y desde la experiencia que hemos hecho en Ceuta, voy a recomendar algunas prácticas, algunas técnicas y tecnologías que nosotros recomendamos para hacer forestación específicamente con especies nativas, pero pueden funcionar con las demás también. La primera, como ya les contaba en el audio anterior, es observar y empujar por donde viene la cosa. Es decir, observar las plantas que están creciendo en el lugar, observar qué plantas crecen más rápido, que crecen mejor, y colectar esa semilla y utilizar esa misma especie como especie pionera para abrir la brecha para después utilizar la planta que yo quiero instalar allí. O las plantas de mayor valor. Por lo general estas especies pioneras son especies que son muy fáciles de reproducir y que relativamente tienen bajos costos en los viveros. Luego, trabajar el suelo un poco. Siempre vamos a tener mayor éxito si nosotros llegamos con una situación de un suelo mejorado. Una de las grandes limitantes que tenemos en los suelos de Uruguay es tener un horizonte A muy superficial, es decir, poco profundo, o un horizonte B textural. Eso va a constituir una limitante para el crecimiento radicular. Entonces ahí varía si yo hago a pequeña escala una plantación o a gran escala. Si hago una plantación a pequeña escala, pues lo que tengo que hacer es un pozo con una buena profundidad, cosa de poder pasar ese horizonte B. Si es a gran escala, lo que se recomienda es la pasada de un subsolador, que es una herramienta que se agrega al arado y lo que hace es fracturar el horizonte B. Si puedo hacer dos pasadas, una de ida y otra de vuelta, es mucho mejor. El tercer consejo o técnica es agregar abonos en el pozo de plantación. Estos abonos tienen que ser ricos en materia orgánica y en microbiología. Pueden ser un compost bien estacionado, bien compostado, es decir, que no esté caliente. No recomendamos poner bosta de vaca fresca, por ejemplo, porque eso puede levantar temperatura y quemar la planta. Y en cuanto a la microbiología, una tecnología que es muy apropiada para esto es tratar de reproducir la microbiología que está en el mantillo y incorporarla a los plantines nuevos que voy a instalar. Es decir, lo que estoy es tomando una tecnología, es una microbiología que funciona, que ya evolucionó con nuestro monte, y la estoy incorporando en el plantín antes de llevarlo al campo. Entonces eso le va a dar ventajas al plantín recién instalado. Para conservar esas ventajas en el lugar recién plantado, recomiendo también utilizar mulch, es decir, cubrir con restos de materia orgánica, pasto, paja, en algunas situaciones puede ser cartón, la planta que recién instalo con el abono y la microbiología que les contaba. Si yo no tengo posibilidad de hacer una captura, puedo utilizar otros preparados como son el MEN, microorganismos eficientes nativos, que hoy en día hay cooperativas que lo venden, o el EM, que son microorganismos eficientes. Otro compuesto que nosotros estamos utilizando y hemos tenido buenos resultados y es más accesible, más económico, es el biochart. El biochart es un carbón, es madera quemada en pirólisis lenta, es decir, de baja temperatura, que le da una estructura que tiene muchísima porosidad. Es como una esponja vegetal. Si esa esponja vegetal yo la pongo cerca de las raíces del árbol, lo que voy a tener es como una esponja que va a guardar el agua y que puede conservar, además de conservar el agua, puede retener nutrientes. ¿Qué es lo que se recomienda también? Cargar ese biochart. Puede ser con MEN, con microorganismos eficientes, con EM
o mezclarlo con un poquito de mantillo para que se cargue con la microbiología del bosque. Con todo eso tenemos un combo muy interesante para hacerle frente a la planta a diferentes eventos que puedan haber, tanto de sequía como exceso de lluvias. Otra técnica que también esta la utiliza la gente que hace reforestación a gran escala son los vectores. Es decir, en lugares donde yo quiero que aparezca el monte o fajas, puedo instalar alambrados, es decir, poner estacas y poner alambrados estirados donde se posen aves y allí lleven la semilla de otras plantas que tengan en los montes nativos cercanos o anexos. Puedo hacerlo en gran escala, en líneas largas a través de estacas conectadas con alambrados, o puedo hacerlo mediante parches poniendo solamente palos para que se posen las aves. Bueno, todo esto son una serie de mecanismos que en su conjunto se pueden potenciar. Pero también hay que evaluar cuáles son las condiciones, la energía, bueno, por supuesto los recursos con los que cuento para poder realizar la forestación. De manera que cada productor va a poder elegir uno de estos mecanismos específicos para poder integrar a su forestación. Obviamente que después de esto viene toda la parte de mantenimiento, ¿no? Y control de hormigas, por ejemplo, y en todo caso que se pueda un riego. Todo eso va a mejorar el éxito de la implantación de los arbolitos. Bueno, ahora sí, vamos a abrir el espacio de preguntas. Muchas gracias, Gastón, muy buena la charla. Los que quieran enviar preguntas, la idea es que manden por audio. En primer lugar, bien interesante, Gastón. Yo soy Eduardo Méndez de la Reserva Salus. A mí en realidad me surgieron algunas dudas, sobre todo lo que tiene que ver con las especies pioneras. Nosotros acá eh, en la reserva vimos, o sea, lo que vemos siempre son primerear la Aruera, zona de sierra, ¿no? La Aruera, Rayán y el Canelón. Tenemos un problema acá también que son las exóticas y como que vemos bastante al canelón, sobre todo al canelón y al canelón ferrugiño también, lo vemos que, que podría competir un poco con los rebrotes de ligustro, ¿no? Pero bueno, ese comentario como que si nosotros estuviéramos, pues acá lo interesante me parece que es en la restauración de áreas de monte nativo, que puede ser una posibilidad, el meterle horas hombre para ir restaurando espacios y sobre todo para generar competencia también frente a las exóticas que ya están. Y bueno, no sé si respecto a estas especies, o sea, la Aruera, la Rayán, el Canelón, si lo consideras como efectivamente como pioneras. Nosotros es lo que vemos acá. Este, y bueno, eso en primer lugar, y si vale la pena en definitiva hacer una actividad de aumento de la densidad, digamos, inicial de esas especies para restaurar áreas de monte. Y después cómo seguir también, ¿no? Eso sería interesante. Otro tema que me surge que sería bien interesante es ver in situ experiencias de restauración, ¿no? Con la aplicación de alguno de estos conceptos me parece que sería bien interesante. Capaz que tenemos a mano alguna experiencia de este tipo que incorpore en la práctica conceptos que se están manejando acá, ¿no? Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por tu pregunta. Te cuento un poquito acerca de lo que me comentabas, de la Aruera, el Arrayán y el Canelón. La discusión de las plantas pioneras
y de la cuestión de exóticas versus nativa. Es una cuestión muy, muy ferviente que damos en los grupos de, por ejemplo, yo estoy dando un curso ahora de bosques comestibles y nos tomamos el tiempo como un poco para cambiar la perspectiva y revisar algunos conceptos que manejamos ahí. Primero que nada, decirte que a veces las pioneras se comportan de acuerdo al manejo que hay previo en el lugar. Es decir, algunas especies tienden a crecer y a multiplicarse exacerbadamente debido a una reacción en el manejo que se hace en el lugar. Por ejemplo, algunas cuestiones que le gustan a las plantas pioneras son los suelos que son arados, los desmontes y quemas, y dividir los campos en patrones lineales, alambrados y rutas. Todo eso le damos condiciones a las plantas para que puedan, este tipo de plantas en particular, multiplicarse más fácilmente y tomar algunos sitios. Entonces es el síntoma, no es el problema, lo que está mostrando esa planta. Entonces habría que revisar un poco cómo fue el manejo anterior del lugar donde están emergiendo este tipo de especies. Lo segundo, que también es interesante respecto al ligustro, es se encontró que la sombra de toro, Iodinia rombifolia, tiene una alelopatía, es decir, emite unas sustancias por las raíces que inhibe el crecimiento de ligustro. Es un estudio que realizó Alejandro Braseiro en Facultad de Ciencias. Entonces está bueno porque tenemos una especie nativa que no es pionera, es secundaria. Vieron que la iodinia está metida dentro del monte, a la sombra, que puede controlar el crecimiento del ligustro. Pero deberíamos acompañarlo con otro tipo de manejos. Por eso me parece súper apasionante y muy acertado integrar este enfoque de sucesión de especies. Es decir, nosotros plantamos las pioneras, eh, generamos condiciones de crecimiento adecuada y después lo que deberíamos hacer, que vos preguntabas, Eduardo, de cómo seguir, es estudiar lo que había antes ahí, qué tipo de bosque había anteriormente, antes de sufrir el manejo o el cambio de condiciones, y cuando están instaladas las especies pioneras, empezar a instalar las especies secundarias, es decir, las especies que crecen a la sombra, especies frutales nativas y especies de interés también. Y Eduardo, respecto a las experiencias de restauración, te puedo contar por un poco del trabajo que realicé en Colonia del Sacramento. Hace 10 años participé de dos proyectos en la línea de restauración ecológica. El primero consistía en cortar 5 hectáreas de Gleditsia triacanthos, espina de Cristo. Fue una lucha tremenda, tremenda. Esto mucho antes de conocer todo el tema de la sucesión natural de especies. Entonces, como quien dice, tengo la experiencia hecha y los errores cometidos también. Y fue tremendo. Con una cuadrilla de montaraces nos pinchamos hasta el apellido. Un gasto de energía tremendo entre motosierra. Se aplicó tordón dentro del monte nativo, algo que no estaba de acuerdo, pero en ese momento no conocía otra herramienta. Y te puedo asegurar que si uno cuando termina de cortar y no mantiene lo que hace, en 2 años está igual el monte. ¿Qué es lo que estaría bueno incorporar? Es que nosotros podemos usar las especies exóticas invasoras como productoras de biomasa, incorporando los criterios de sucesión, plantando pioneras y trasladando esa biomasa a las pioneras, para acelerar el crecimiento de las plantas que nosotros queremos. Y ahí tenemos que hacer ensayos, hacer parcelitas bien limitadas, donde podamos ubicar esas plantas y sobre todo medir qué resultados tenemos de lo que estamos haciendo. Eso es una recomendación. Después, en Colonia mismo del Sacramento, realicé una plantación en la recuperación de un arroyo, del arroyo La Caballada, y con esta técnica tuve muy buenos resultados. Hace poquito volví a verla después de 10 años y fue muy emocionante ver un montecito de arrayán plantado y un montecito de coronilla en la vera de un arroyo.
en un predio que tenía muchísimo ligustro, que casi no se podía caminar, y que gracias a intervenciones también en el arroyo, en partes que estaban taponeadas, digamos, pudimos como hacer que fluya mejor y cambió el color del agua, empezó a mostrar una arena en el fondo del arroyo y también pudimos lograr instalar exitosamente estas especies que te contaba: arrayán, coronilla, algún guayabo colorado también y chalchal a la vera del arroyo. Bueno, bien interesante. En realidad nosotros, Gleditschia acá, no debe ser de lo poco que no hay exótico invasor, pero sí, lo mismo nos pasa con el ligustro, sin duda, y bueno, todavía no hemos atacado la zarzamora, que es otro de los problemas que tenemos, pero, pero sí me parece bien interesante. En realidad, yo creo que tenemos la posibilidad de hacer algún ensayo, incluso en lugares cercanos a la Fuente del Puma, que es un lugar donde nosotros podemos acceder fácilmente y puede ser un lugar interesante para ensayar. Ahí, de hecho, hicimos hace 2 años un corte de ligustro bastante importante, de ligustros grandes, que se habían generado a partir de plantaciones de jardín alrededor de la Fuente del Puma de hace muchos años. Se fue generando, se fueron reproduciendo. Y hace 2 años optamos por cortar, sí, debemos haber cortado como 4 hectáreas de ligustro. Y bueno, lo que no se mantiene está todo rebrotado y hasta peor, ¿no? Porque de cada tronco aparecen varios. Y el mantenimiento no es otra cosa que nosotros, en realidad, como no podemos utilizar químicos, acá es con bordeadora estrella cuando ya se vino muy alto. Pero lo que sí tenemos que pensar, y que esto nos puede venir bien en realidad, es justamente la restauración del monte, o sea, volver digamos, a introducir, a facilitar el proceso con especies nativas. Y la incorporación de la biomasa, que no se me ocurre otra cosa que poner una chipera y los residuos de las ramas y hojas de ligustro, ponerlos, incorporarlos al suelo como mulch, digamos, o en superficie, ¿no? Respecto a la sombra de toro y el ligustro, claro, los montes que están afectados por el ligustro le gana a 500-1 la sombra de toro, pero me parece interesante. Yo esto no lo había visto, no lo sabía, y me parece que está bueno que para nosotros de poder agregar o favorecer la sombra de toro, si es así, ¿no? Si, me imagino que esa alelopatía se dará con cierta distancia y deberá estar bastante denso de sombra de toro como para que compita. Pido disculpas por haber llevado el tema la asociación del monte con las exóticas invasoras. Es un tema que evidentemente a nosotros nos afecta bastante. No hacemos agricultura, ni tenemos chacra, lo que sí, hay una asociación acá también del ganado con todo esto en buena parte del área de baja carga ganadera, pero bueno, disculpas al resto de la gente. Hola Eduardo, sí, pienso que es recomendable tener una estrategia donde vos incluyas plantas tanto arbóreas como cubresuelos, porque las cubresuelos van a frenar todo el aporte de semilla a futuro y a su vez le va a dificultar la germinación al remanente de semilla, de la carga de semilla de ligustro que pueda haber en el lugar. Ahora, si me preguntás qué especies puedo utilizar, eso es lo que no está ensayado para acá, para Uruguay, pero sí tenemos una diversidad, como hablábamos hoy en los audios, que es bien interesante. Hay una especie que se llama papa de río, que es bueno, es un tubérculo que genera una enredadera que es bastante, digamos, no sé si decir agresivo, pero cunde bien y puede llegar a generar una buena cobertura en poco tiempo.
Después hay todo un mundo con el tema de las gramíneas nativas, que casi no hay semilla. Entonces hay todo un campo de investigación ahí para hacer. Por eso volvemos al principio fundamental de la observación. Ver qué especie cubre suelo de ese ecosistema en alguna parte donde esté, digamos que en equilibrio o poco intervenido, podemos encontrar para sumarlo en la estrategia de manejo. Esa sería como la recomendación. Tal cual, en realidad ahora estoy pensando cuando te escuchaba, claro que está bueno el uso de la iodiña en zonas de monte donde nosotros tenemos pensado de repente eliminar algún árbol grande, o ya grande o mediano, pero en realidad que esté produciendo semillas de ligustro en montes del campo. No sería tanto para acá, para esta zona donde ya cortamos hace 2 años, porque en realidad lo que tenemos ahí son individuos rebrotados más que de semilla que hemos logrado controlar con el mismo. Una pregunta que me surge también es, ¿vale la pena también incorporar herbáceas quizás asociadas a la, o sea, a la plantación de iodiña y quizás incorporar alguna herbácea para cubrir el suelo? Fue una pregunta y en realidad si hay algo sobre esto que me podés contar. Hola Eduardo, sí, pienso que es recomendable tener una estrategia donde vos incluyas plantas tanto arbóreas como cubresuelos, porque las cubresuelos van a frenar todo el aporte de semilla a futuro y a su vez le va a dificultar la germinación al remanente de semilla, de la carga de semilla de ligustro que pueda haber en el lugar. Ahora, si me preguntás qué especies puedo utilizar, eso es lo que no está ensayado para acá, para Uruguay, pero sí tenemos una diversidad, como hablábamos hoy en los audios, que es bien interesante. Hay una especie que se llama papa de río, que es bueno, es un tubérculo que genera una enredadera que es bastante, digamos, no sé si decir agresivo, pero cunde bien y puede llegar a generar una buena cobertura en poco tiempo. Después hay todo un mundo con el tema de las gramíneas nativas, que casi no hay semilla. Entonces hay todo un campo de investigación ahí para hacer. Por eso volvemos al principio fundamental de la observación. Ver qué especie cubre suelo de ese ecosistema en alguna parte donde esté, digamos que en equilibrio o poco intervenido, podemos encontrar para sumarlo en la estrategia de manejo. Esa sería como la recomendación. Hola Paula, mucho gusto. Muchas gracias por tu aporte. Sí, Mélica, gran aporte para el grupo. Sí, ahora recordé que en un estudio de Braseiro del equipo en Facultad de Ciencias habían determinado que sí, que no les gusta nada las gramíneas al ligustro. Así que bueno, ya tienen el cuadrito armado ahí. Excelente, muy buen aporte. Hola, ¿cómo andan? Disculpen que me pude conectar tarde, o sea, mientras me puse al día con todos los audios, pasó bastante rato. Eh, bueno, muy interesante la charla de Gastón, sobre todo me parece más interesante escuchar a un colega hablando de sus sesiones, cosa que sé perfectamente que no viene de la Facultad de Agronomía, sino que fue aprendido en su vida posterior o paralela. Y está bueno que haya alguno más hablando de esas cosas. Me parece además que en lo que tiene que ver con refugios y vida silvestre, ese es el concepto principal a utilizar aquí. Lo demás bueno, podrá ser útil más o menos a algunos, pero estamos hablando de técnicas de cultivo y yo creo que en la mayor parte de los refugios el facilitar las sucesiones vegetales naturales es como es el meollo del asunto y el combate a las exóticas invasoras. Eh, Solo algunas cosas me preocupan. A veces cuando aparecen algunas evidencias y
se empieza a difundir como las soluciones y puede dar resultados a fracasos. Por ejemplo, el tema de la sombra de toro con el ligustro. Yo tengo conteos de más de 1000 plantas por metro cuadrado de ligustro en lugares con sombra de toro. Entonces, probablemente haya alguna interacción especie-ambiente y no sea algo generalizable. No sé, habría que ver eso, pero hay que tener cuidado con generalizar una solución cuando quizás no lo sea. La otra cosa interesante, el tema del chipeado y todo eso que apareció con las exóticas, es el tema de que eso es una solución temporal para las plantas grandes, pero después aparece una germinación que según nuestra experiencia tiene por lo menos 3 años de banco de semillas, más todas las semillas que llegan después. Con el caso del ligustro, con otras especies no tengo tanta experiencia. Y entonces creo que la alternativa, por lo menos ahora nosotros estamos trabajando en eso, investigar el efecto de pastoreo, eh, eh, puede venir de la mano de otro concepto que Gastón estuvo planteando, que es el sistema de los silvopastoriles o agropastoriles eh, con nativas, ¿no? Porque también eh, un problema quizás con el título de la charla y era que en términos generales es correcto decir agroforestales, pero cuando en Uruguay se dice agroforestales se piensa directamente en eucaliptus y no en otras cosas. Entonces, pensar en que los sistemas, como empezó Gastón su charla, muy interesante el tema de que la gran importancia de la presencia de árboles en nuestra región del bioma, el bioma Campos, y el aprovechamiento de esas características naturales para combinar algún recurso productivo como puede ser el pastoreo. Eh, bueno, muchas gracias después seguramente te voy a pedir información sobre algunas de las cosas del balance de energías que diste al principio en tu charla. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy de acuerdo en lo que decís, en lo que tiene que ver con la iodinia. Yo capaz que no se entendió, pero siempre lo propuse como una herramienta más dentro de un esquema con múltiples variables. Es decir, construir la estrategia de forma de tener en cuenta la sucesión natural de especies y dentro de eso incluir a la iodinia puede llegar a mejorar o a facilitar la instalación de otras especies nativas y también disminuir la incidencia del ligustro, pero también dentro de un marco más variado, ¿no? De chipear, de utilizar otras especies cobertoras de suelo. Sí, estamos de acuerdo que solamente la iodinia contra el ligustro no va a funcionar. Necesitamos una estrategia integral. Y sí, tenemos también una deformación en cuanto a sistemas agroforestales acá en Uruguay. Hay algunas organizaciones que trabajan con sistemas agroforestales y hacen montes de eucaliptus asociados a pastoreo. Nosotros consideramos que eso no es un sistema agroforestal, porque los sistemas agroforestales que nosotros impulsamos respetan las culturas en los territorios, es decir, los saberes de los productores en cuanto a la utilización de los árboles y de los recursos en el lugar. Así que en el caso de la forestación de eucaliptus, si bien hay muchas organizaciones que lo llaman sistemas agroforestales, nosotros no consideramos que lo sean. Hola a todos, soy Sandra Álvarez, me conocen por Club Observadores de Aves de Fray Bentos y actualmente Bioparque Fray Bentos. Nuestra reserva actualmente tiene 4 hectáreas y bueno, agradecemos que nos permitan ser parte de una red tan importante como la de ustedes. Muchísimas gracias por esta instancia, la verdad es precioso.
Además es bien interesante poder escuchar experiencias de diferentes partes del país. Me encuentro en el litoral oeste, soy tal vez la más pequeñita de todos ustedes y mi proyecto con esta locura arrancó más o menos hace 20 años, un poquito más, cuando era yo muy jovencita todavía, que comencé a estudiar sobre todo esto. Y les cuento que en un área de 5 hectáreas comenzamos con una franja de 2 hectáreas donde había cultivo de remolacha azucarera. Bueno, esa área estaba totalmente degradada. Posteriormente, hará unos 10 años, perdimos una de esas hectáreas que hubo que vender obligadamente para una reductora de UTE, pero bueno, todo el resto del área se siguió trabajando. Lo que nos dio más resultado fue fomentar la parte de aves, porque las aves empezaron a comer de arrayán, pitanga y unos arbolitos que plantamos como frutales nativos en el entorno de la casa. Y bueno, las aves fueron las encargadas y son lo mejor en resembrar, en ayudar. Teníamos otra parte, el medio de la propiedad, que era todo monte de eucaliptus colorado. Entonces ahí tuvimos que empezar a cortar y a cortar y a cortar. Tuvimos que dejar hay actualmente una parcela sobre el sur como monte de reparo, que hoy por hoy me decía un ingeniero que está tan tomado el eucaliptus por hongos y otras pestes que solo el tiempo lo va a ir liquidando y está toda la parte de abajo siendo colonizada por árboles nativos, así que en ese sentido nos despreocupamos por eso, creemos que va a seguir su proceso natural a medida que vayan creciendo los otros árboles. Trajimos desde allí porque en otro lugar no conseguíamos, entonces mi mamá se trajo en una excursión arbolitos en el 2012 de guayabos del país y de Arazá y otros nativos del vivero que está en Salus. Así que bueno, de allí provienen nuestros arbolitos nativos frutales y actualmente hemos avanzado en una gran cantidad de especies de árboles nativos. Logramos salir adelante con el tema de los ligustros. Teníamos ligustro, mora y paraíso, y sí, hay que motosierra y lamentablemente hay que usar muy poquito, pero hay que usar tordón porque rebrota. Asimismo, algunas moras después de años están rebrotando que vamos a tener que volver a intervenir. Ahora que está todo muy avanzado, bueno, hará cuestión de 2 años empezaron a aparecer anacahuitas que creo que se asocian al cambio que hay climático porque antes no había en estos lugares anacahuita, ahora tenemos anacahuita. Lo que nos está trayendo muy mal es que ahora esas grandes partes de monte que dejamos intocados porque ya están bien y están altos, están avanzando las madreselvas. La madreselva está fructificando y se está esparciendo de una forma que se nos complica mucho intervenir. Lo otro que nosotros estamos logrando es la recreación de diferentes ambientes. El último ambiente que logramos habilitar fue un espacio de unas 6 palmeras yatay. Entonces estamos tratando de reproducir porque nuestros fines son didácticos, está abierto al público, de modo tal que en 800 metros de recorrido una clase de escolares puede pasar por ambientes de blanqueal, ribereño, yatay, es decir, la idea es que esto sirva para educar aparte de preservar. Cuando recién comenzamos estábamos rodeados por campo. Hoy estamos siendo ya un bosque urbano porque estamos totalmente rodeados de casas y viviendas. Eso nos trae aparejado problemas de gatos y perros y bueno, y ruidos de la ciudad misma, ¿verdad? El otro problema que estamos teniendo aquí es que si bien no es por causa de grandes cultivos, ni de soja, ni de nada por el estilo, la gente en sí usa de forma indiscriminada todo lo que son venenos y agrotóxicos y agroquímicos en sus propios jardines. Creo que es totalmente inconsciente porque la mayoría tienen niños. A nosotros no nos dio resultado hacer el mulch con las hojas de ligustro.
Tampoco nos dio resultado apilar las hojas de eucaliptus después de 2 años de renegar con eso, que junta una cantidad de bichos bolitas y otros bichos que no aportan mucho y además generan hongos y queda el suelo muy ácido. Terminamos optando por quemar todo eso y fue lo mejor. Hicimos surcos y pilas y lo rastrillamos todo, lo quemamos y así fue como avanzó mucho mejor toda la parte de cubresuelos. Quiero aportar para el tema de la parte forestal, a lo que sí, yo también pensé en eucaliptus y bueno, afortunadamente no eran eucaliptus. Nosotros cuando teníamos el monte de eucaliptus como estaba anteriormente, era todo alrededor un bajo que teníamos donde hay un cañadón, todo eso estaba siempre seco, ahí no había agua, no había presencia de agua, solamente corría el agua cuando llovía. Después de 3 años de cortar esa gran parte del monte de eucaliptus, empezó a aparecer agua, En las últimas sequías que fueron realmente importantes como sequía, nosotros notamos que el crecimiento del monte nativo y el sacar el monte de eucaliptus, nosotros pasó todo el verano, pasó toda la sequía y teníamos agua dentro del monte y en el cañadón. Hoy por hoy yo tengo hermosos espacios de humedal y tengo reservas de agua que anteriormente no tenía. Así que bueno, yo sé y puedo probar que la cantidad de agua que aparece en un lugar teniendo monte nativo difiere mucho de lo que es la parte de la forestal con el monte de eucaliptus, que bueno, afortunadamente hoy por hoy estamos viendo de reacomodar un espacio con un lago porque tenemos agua que antes no teníamos y bueno, eso sí es muy cierto. Excelente, Sandra. Felicitaciones y gracias por compartir toda tu experiencia, es bien valioso. Eh, Impresionante, no sé qué decir, tanto trabajo y bueno, y los resultados logrados. Los problemas que tenés son los problemas de la humanidad entera. La sobrepoblación, la cercanía de la ciudad, el uso de agroquímicos y bueno, pero bueno, a no aflojarle que está bien lindo lo que contás. Ojalá algún día pueda ir a visitarte. Mirá, se me ocurre hacerte ahí un par de apreciaciones respecto a las hojas de ligustro. Sí, son hojas que tienen bastante lignina, o sea, son compuestos que son bastante difícil de degradar. Pero uno de las tecnologías que uno puede usar es el tema de la aplicación de microorganismos en las pilas de hojas y en el bosque, para poder acelerar la degradación y el compostaje de las mismas. Sobre todo esto, y menos en un entorno así como en un proyecto de bosque nativo, todavía no hay experiencias hechas, pero sí conozco gente que trabaja con los MEN, con los microorganismos eficientes nativos, que logran acelerar muchísimo los procesos de compostajes de los barridos de los jardines. Entonces tendría que funcionar perfectamente ahí y permitir degradar más rápidamente las hojas del ligustro. Ahí, como decía el compañero de Salus, también chipear acelera seguramente mucho más el proceso. Pero toda la solución son a la forma y a las maneras de cada productor, de cada realidad, así que está bárbaro. Este, si dio resultado quemar, bueno, hay algunas culturas en Australia que ancestrales que usan la quema de cultivos antes de los periodos de rayo, pero ellos lo hacen para proteger sus cultivos, porque bueno, caen muchos rayos, provocan incendio, entonces antes de que ocurra eso, ellos queman. Y bueno, esa práctica los ha llevado a sobrevivir durante mucho tiempo. Así que bueno, puede llegar a ser una herramienta dependiendo de la situación que tengamos en cada lugar. Y el tema de la madreselva, que es todo un tema, hay que fijarse de dónde proviene, porque nosotros hemos visto que en lugares donde se aplica agroquímico,
y se quema justamente, viene muchísimo la madreselva. Así que puede ser una especie que esté reaccionando a ese manejo específico del suelo. Gracias, Gastón. De todos modos, nosotros esa quema la hicimos puntualmente con toda esa movida muy grande que se hizo después de la cortada de esos árboles. Después no se reiteró la quema. Fue una quema puntual de esos montones porque ya no podíamos con todo ese tema en esos momentos no teníamos conocimiento ni había todos estos adelantos que hay hoy por hoy en la agroecología. Lo otro que tampoco teníamos era todo eso que mencionaste para colocar cuando se planta un árbol. Entonces a todos los arbolitos que plantamos, cuando hacíamos los pozos, el problema que teníamos era que estaba el suelo, era ceniza el suelo donde estaban los eucaliptus, de tal que, es decir, el agua se desliza por arriba, no impregna, cero material orgánico, es espantoso. Entonces, lo único que se nos ocurrió, como los geles retenedores de agua eran tan costosos, lo que utilizamos, aunque parezca asqueroso, nos dio mucho resultado, que fue usar la parte de adentro de los pañales desechables ya usados. Entonces eso tenía un fertilizante que era natural y además retenía muchísimo y fue gracias a eso que empezamos a ver que logramos. Es más, todos los árboles que plantamos con eso en los pozos salieron adelante y otros árboles que plantamos sin eso, solamente con bosta de caballo, y regábamos, el agua no era suficiente, por más que regábamos y regábamos, no era suficiente, no quedaba en las raíces, y bueno, así que si alguien más se anima, se pone guantes y abre los pañales de algún chico que haya en la familia y les puedo asegurar que eso da resultado y es y bueno, y no tiene costo. Bueno, Sandra, tengo que confesarte que estoy absolutamente sorprendido. Nunca había escuchado una experiencia eh, de ese tipo. Pero bueno, si resultó, vamos arriba. Este, no sé qué compuesto tienen los geles que vienen en los pañales, había que ver ahí alguna cosa sintética que puede haber. Pero bueno, si la experiencia ya mostró que funcionó en su momento, así que bueno, bien. Y bueno, lo que hiciste fue reciclar algo que es un desecho también. Qué coraje, pero bueno, ya te repito, súper sorprendido, nunca había escuchado una experiencia igual, así que estoy aprendiendo muchísimas cosas gracias a este grupo. Sandra, estuve investigando un poco de qué se trata, qué material es lo que traen los pañales y me sorprendí. Bueno, fíjense en que tiene pulpa de madera y algunos polímeros absorbentes. Así que estuviste súper acertada con esa visión. No sé cómo llegaste, pero bueno, este, tiene sentido lo que, lo que hiciste. Así que bueno, vamos arriba. Hola, yo soy Enrique. Tenemos el refugio acá en la Sierra de las Ánimas. Y parte de nuestro objetivo era ir eliminando un monte de eucaliptus que llega hasta el borde del arroyo de quebrada que tenemos y que se fuera sustituyendo por las especies nativas que tenemos acá, que nacen solas en gran abundancia. El tema que tengo es que no he logrado controlar el famoso monte este, lo he hecho talando, cortando y bueno, sin demasiado éxito en cuanto a que vuelve a rebrotar. Nacen solos de semilla, es como un trabajo eterno. La pregunta es si hay algún método alternativo. Y el tordón lo conozco cortar y poner tordón, no hemos querido tampoco echar químicos, pero bueno, si hay algo natural, como venían hablando de algunas especies o algún hongo o alguna cosa que se pudiera implantar en el monte para evitar que por lo menos los renuevos y los que nacen solos. Hola Enrique, mucho gusto. Gastón acá. Ahí un poco
lo que veníamos hablando en el grupo era el tema de tratar de usar la energía y la biomasa que producen esas plantas, eh, traerla y tratar de utilizarla en nuestros objetivos para hacer crecer lo que nosotros queremos. Entiendo que un buen punto para empezar a recuperar una zona es erradicar una especie como es esta del eucaliptus, pero te cuento que Ernst Gosch, que es un agricultor que trabaja en el sur de Brasil, que promueve la agricultura sintrópica, él utiliza el eucaliptus blanco, como una planta pionera productora de biomasa. Hace callejones de eucaliptus intercalado de cultivos y los poda como una columna para que entre luz, los despunta para que no den flor ni fruto ni se reproduzcan. Y lo que va haciendo es le va haciendo cortes sucesivos con motosierra para producir materia orgánica que va incorporando a los pies de otros cultivos. Eh, Te cuento esto porque también a mí me sorprendió mucho que se use una planta así, pero la tasa de crecimiento del eucaliptus es muy superior al resto de las plantas, por lo menos, que especialmente de las nativas. Entonces tienen la capacidad de producir mayor biomasa y materia orgánica eh, que las demás especies. Con esto, bueno, quizá exista alguna manera de integrarlos al manejo y también esto de la idea de ir incorporando otras plantas que sean pioneras que para poder ir haciendo como un reemplazo progresivo, digamos. Este, También tener en cuenta que el eucaliptus rebrota, ¿no? Entonces uno puede cortarlo abruptamente y cambiar la forma para que entre luz y poder plantar entre medio. Habría que ver qué eucaliptus es. Los eucaliptus colorados por lo general tienen una alelopatía, bueno, que es emiten sustancias que no dejan, por sus raíces, que no dejan crecer otras, pero todas las alelopatías nunca son completas. Es decir, hay otras plantas que pueden crecer cerca de ellas. Oscar, te dejo el material y les dejo a todos ya de paso para que lo bichen de la cartilla de sistemas agroforestales que está para libre descarga en la página de Ceuta. Y bueno, ahí están los datos que solicitas y bueno, algunos otros datos más. Es un poco complicado encontrar una referencia singular para comparar. Los sistemas agroforestales son muy amplios, muy variados. Eh, Hay muchas variables que tener en cuenta, pero son sistemas, el dato que está en la cartilla son sistemas en los cuales se reciclaba la materia orgánica y se hacen algunos manejos muy similares a los sistemas agroforestales. Y bueno, y también hay un componente de arbóreas y arbustivos. Hola Gastón, bueno, muchas gracias. ¿Cómo es eso de desmocharlo para que no florezca y no semille? Eh, digamos, ya si el árbol tiene 3, 4 metros de altura, ¿qué sería? ¿Cortarlo lo más alto que se pueda? Por otro lado, acá la ventaja que tenemos es que todo lo nativo viene solo. De hecho, están haciendo entre el monte eucaliptus, porque ya hicimos nosotros un primer raleo y un primer corte intercalado para que llegue más luz al suelo. Y ha crecido una cantidad de cosas, es casi como una selva eso abajo del monte. Pero claro, el eucaliptus vuelve, los que se cortaron vuelven de raíz, los que han nacido también, al despejar el monte también han nacido solos una cantidad. Así que bueno, eso de desmocharlos para que no semille me facilitaría controlar primero, por lo menos los que nacen solos. Bueno, y según me ha dicho uno, la verdad no tengo muy claro qué especie es, pero creo que me han dicho que es glóbulos. Hola Enrique, claro, yo no hice la aclaración, pero es en el caso que te contaba, del hombre que hace restauración de la selva usando el eucaliptus. Él lo ingresa a esa zona, una zona degradada de la selva, y por eso tiene este cuidado de desmocharlo y de cortarlo para que no semille. En realidad lo que hace es los deja crecer, los va despuntando y los va formando como una columna con el mínimo de hojas, ¿viste? El eucalipto es bastante
plástico para hacer eso. Y entonces se asegura de no, de no producir fruto y no dispersar ahí. En el caso tuyo, supongo que ya habrá una carga de semillas abajo, que seguro cuando vos cortes el eucaliptus, cambies la luz y llegue la luz más abajo, va a empezar a salir un montón de cosas como me estás contando. Este, Ahí juntando un poquito con el otro audio, lo bueno es que el globulus es un poco menos agresivo que los otros eucaliptus. O sea, se puede hacer este manejo de ir cortándolo, bajándolo y que rebrote y ir picando y tirar a los pies de lo que quiero que crezca. Yo he observado, quizá más gente en el grupo la tenga más clara, pero el laurel crece abajo del eucaliptus, el coronilla crece. Hay varias plantas que sí que pueden crecer. Entonces podemos ir cortando, reemplazando y seleccionando otras y en una segunda etapa empezar a incluir las que queremos nosotros. Eh, Ahí va de acuerdo a los objetivos de la forestación. Yo trabajé en un proyecto de un bosquecito comestible en Rivera, donde implantamos eucaliptus para producir biomasa. Era una finca de 5 hectáreas que está rodeada por todas las forestales y un suelo súper arenoso que es muy difícil encontrar una planta que pueda cumplir esa función ahí. Entonces la intercalamos con especies leguminosas nativas y la idea es que esas especies de eucaliptus se vayan cortando de a poco y van a ir desapareciendo, produciendo leña. El productor tenía una estufa y le interesaba poder tener acceso a leña. Y entonces en el plan final solo iban a quedar las especies nativas. Muchas gracias, Gastón. En realidad me interesa por un tema general de los sistemas de producción en general, no solo los agroforestales, y ver cuál es la metodología de cálculo y eso. Gracias. Buenísimo, Oscar, ojalá te sirva. No está detallado en la publicación cómo fue la metodología, pero tenés ahí la referencia para poder profundizar en eso. Y personalmente pienso que es un tema relevante, muy importante, y que no está muy discutido y no hay muchos trabajos en eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Martínez. Tengo un campo en Mariscala. Recientemente me asocié a vida silvestre, junto con la familia, por supuesto. Em, con respecto te quería preguntar a Gastón. Nosotros estamos con ganas de hacer una cortina que es a la entrada del camino, pero que a su vez sirva de protección. Pero no una cortina, la que se hace generalmente, que se pone o a una casa o casuarina del lado, y dos eucaliptos en el medio, sino hacer alguna cortina un poco más heterogénea en cuanto a especies. No es una zona bien de arriba del cerro, sino más bien como en un valle. Pero sí, lógicamente, ahí vos denominabas algunas como muy interesantes. Digo, creo que parte de algún eucalipto vamos a poner un eucalipto colorado, como se dice comúnmente, que sirva de madera, que sirva para material. Generalmente se utilizan como poste o material de cerradero, no los otros eucaliptos que se plantan para pulpa. Eso como en una fila capaz que variara en especies de eucaliptus. Y por al lado que viene el pampero, no sé, estaba pensando en algo que levantara el viento, que no lo... Y del lado de Barlovento, vamos a decir, no me acuerdo bien cómo es Sotavento y Barlovento, pero del lado de atrás de él queríamos incluir algunas con flores, capaz que algunas comestibles, algunas nativas, pero, pero vos ahí estabas hablando de las pioneras y es una zona que bueno, nosotros hemos plantado algunas nativas en zonas que no es el abrigo del monte y no nos han dado buenos resultados.
Por tanto, te pregunto a ver qué nos recomendarías para esa parte, tanto de un lado del eucalipto como del otro lado, para que favorecer la polinización, las flores, capaz que algún comestible, algo de eso. Por último, con respecto a lo último que está escrito de la sombra de toro y mélica, lo que yo tenía entendido, la sombra de toro, generalmente, si no está asociado al coronilla, es muy difícil que nazca solo. Es un arbolito que generalmente tiene que estar, hace una simbiosis generalmente con coronilla. Y con respecto a las gramíneas, mélica, cuidado con mélica, porque hay una mélica que es la mélica macra, que es comúnmente denominado pasto serrucho, que si bien es indígena, es bastante invasora. Se le ve arriba de los cerros, es una hoja muy aserrada, y el ganado no la come. Capaz que yo buscaría en esos lugares con especies más, si lo que quiero es cubrir el suelo rápidamente, capaz que con algún Paspalum notatum, que hoy por hoy hay semilla, o un Axonopus, que lo va a ir, todas esas que son estroníferas, rizomatosas, cubren rápidamente el suelo, que en el caso de otras especies le hacen competencia, por ejemplo con el Capinanoni, lo terminan ahogando, y nos queda una cobertura nativa muy interesante. Bueno, Gastón, simplemente si me puedes dar alguna idea de qué especies podríamos incluir ahí en esa cortina. Gracias. Buen día, buenas tardes, Marcos. Mucho gusto, acá Gastón. Muy buenos los aportes y bueno, vamos por partes, dijera Jack. Con el tema de las especies para la cortina, yo, disculpen que sea medio pesado con esto, pero me gusta insistir. Importantísimo observar lo que crece ahí en la zona. Seguramente las pioneras, o sea, estas plantas que crecen con facilidad en ese lugar, van a emerger de ahí. Pero hay un permacultor que él decía muy sabiamente que si uno comprende las formas de la naturaleza, eh, tiene poco que reconocer, es decir, deja de importar qué especie es. Empieza a descubrir que los lugares donde crecen determinadas plantas tienen que ver, ellas desarrollan determinadas formas. Entonces, por ejemplo, lugares secos, expuestos a vientos, como pienso que es tu situación, son hojas pequeñas, coreáceas y generalmente árboles con espinas, adaptados a condiciones de estrés hídrico. Entonces, un poquito haciendo caso de tu idea, la familia de Schinus, o sea, la familia de la nacahuita, del molle ceniciento eh, y del molle nativo, pueden llegar a ser una buena opción. Yo calculo que de esas tres, de la nacahuita, del molle ceniciento carobá y del molle criollo, la nacahuita tiene una ventaja de crecimiento respecto a las otras dos. Así que esa la pondría como sotavento en el marco de plantación que tú definiste ahí. Pero probaría con las otras también para asociadas, a ver cómo, un poco para experimentar y un poco para ver. Después a barlovento, como lo dijiste bien, o sea, a reparo de ellas, y en el término de frutales, eso lo haría en una segunda intervención, o sea, primero pondría estas y después, cuando estén instaladas, cuando ya estén creciendo y tengan un poquito de reparo, instalaría las frutales. Y ahí en las frutales habría que ver cómo es el suelo. Pero bueno, el guayabo es una especie que proviene de la serranía, ¿sí? Solo que si la quiero para fruta, seguramente vaya a tener que poner un riego. Y ese riego la voy a poder aprovechar ya para las pioneras y para las otras. O sea, el guayabo andaría bien. Después otra puede ser es el arrayán.
La Rayán, si bien está en el monte de Galería, también tiene alguna distribución en algunos montes de serranía, así que puede andar bien. Si, si las condiciones que les da las primeras, las Chinus, son de un buen reparo en poco tiempo, yo hasta me animaría a meter arazá. Puede ser arazá amarillo o arazá rojo. A todos los frutales le pondría un poquito de abono en el pozo, por supuesto, para darle mejores condiciones para la producción de fruta. Creo que por ahí andaría. Y después observar alguna de flor. Yo sé que no la quieren mucho, pero la espina de la cruz es una especie muy melífera que no demanda nada de agua. Entiendo que tiene espinas y eso no es muy agradable, pero tiene un lindo contraste, hasta algunos paisajistas lo usan en las cercas y bueno, forma una zona espinosa donde no te va a entrar nadie. No sé si esa era la idea, pero bueno, puede ser un elemento a tener en cuenta. Después también todo lo que pueda crecer a los pies del eucaliptus, como laurel, alguna coronilla, esto en un estadio un poquito más avanzado, está bueno también, entonces diversifica en el medio, entre las pioneras y las frutales. Buenas tardes. Gastón, te dejo una pregunta sin apuro. Nosotros, los arbolitos que tenemos frutales de arazá y de guayabos del país, este año dieron muy bien, pero sobre todo en el guayabo del país tuvimos este tema de que estaban con muchísimo gusanito de la fruta. No tengo realmente problemas con los bichos, ni con las hormigas, ni con nada, pero se ve que atacó mucho específicamente al guayabo del país la mosquita esa. ¿Cómo puedo hacer para controlar eso? Porque yo acá no fumigo y no quiero fumigar tampoco. ¿Hay algún producto nuevo que sea ecológico o hay algo con lo que yo pueda, no sé, echarle al árbol o ponerle? Eh, ¿Cómo puedo controlar ese tema para no agregarle a la fruta químico? Hola Sandra, ¿cómo andás? Muy buena tu consulta. Es un problema tremendo. Lo que te está pasando a ti es el tema de la mosca de la fruta. Y te cuento que hay muchos productores, yo como les contaba trabajo en producción agroecológica y están teniendo cada vez más problemas con esa plaga. Está un poquito acentuada con el tema del cambio climático, con el aumento de la temperatura, porque tiene más ciclos en el mismo periodo de tiempo debido a mayor calor, entonces se reproduce más en una mayor cantidad. Se estuvo trabajando en un proyecto el año pasado de Ceuta de manejo agroecológico de la mosca de la fruta y se llegaron a hoy un par de conclusiones. Primero, una de las importantes es conocer el ciclo de la mosca. La mosca pica el fruto, como todos sabemos, y eso activa la maduración temprana del fruto y el fruto cae. Cuando cae el fruto al suelo, las larvas pasan al suelo y empupan ahí. Y en la primavera, esto pasa en invierno, y en la primavera emergen los adultos y vuelven a empezar el ciclo. Entonces un tema bien importante, fundamental, es sacar toda la fuente de inóculo, o sea, toda la fruta que esté caída a los pies del frutal. Es importante. Y esta es personal, una recomendación que puede estar buena es usar gallinas alrededor de los árboles, porque ellas van a picar los frutos, van a comer los gusanos seguramente, y pueden rascar en algunas partes y comer la pupa también, les va a encantar. Y bueno, van a hacer algún huevito también de regalo ahí. Después las estrategias son de colocar trampeo masivo. Yo sé que en tu caso tenés poquitos árboles, pero hay dos tipos de trampeo, uno alimenticio, es decir, se pone un cebo que atrae a las moscas y en base a cuántos caigan se hace un conteo y ahí se sabe si hay que tomar alguna otra medida. Y después hay un trampeo que tiene unas feromonas que hacen confundir sexualmente a las moscas para que no encuentren a la hembra. Esa es un poco toda la estrategia.
Después con un amigo, y esto también es a modo de prueba, encontramos una plantita rastrera que le dicen boldo rastrero. Es Plectranthus, el nombre científico. Plectranthus notatus, creo que era. Y lo que tiene es un olor muy fuerte, bien característico, y crece como mata bajo los árboles. Al parecer, por la observación que hizo este amigo, y ahora lo vamos a probar, el olor fuerte de los aceites esenciales de la planta enmascaran el olor del fruto, y eso le lleva a un tipo de dificultad mayor para encontrar la mosca al fruto, porque lo que atrae a la mosca son los aceites esenciales, los aceites aromáticos, que despide el fruto cuando está próximo a la maduración. Bueno, espero haberte dado ahí alguna idea para que puedas mejorar esos arbolitos. Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes más bien. Quería agradecerles a todos y a todas quienes estuvieron allí, hayan mandado no consultas, pero participaron de todas formas del foro. Yo me quedo muy contenta por cómo se dio. Para futuros foros seguro tenemos cosas para mejorar y abriremos a sugerencias, pero bueno, creo que fue muy exitoso. Y eso, quería agradecerles y agradecerles sobre todo a Gastón por su charla, que estuvo buenísima, por todas sus respuestas y haber estado ahí al pendiente de alguna forma estos días. Y nada, bueno, eso, agradecer y despedirlo. Muchísimas gracias, Gastón, y nos seguiremos encontrando en el camino. Bueno, la verdad que es un placer para mí haber participado de esta experiencia, toda una novedad en el formato. Espero que te haya aportado a las personas que forman parte de este grupo de refugios. Y bueno, quedo a disposición, cualquier duda, consulta que necesiten. Magdalena tiene mi contacto. Yo los invito a entrar a la página de Ceuta para ver actividades y cursos que estamos realizando. www.ceuta.org.uy. En este momento estoy dando yo 2 cursos, uno de bosques comestibles, vivencial, y otro de producción de frutos nativos. Pero siempre están saliendo algún cursito que otro. Así que bueno, los invito a entrar ahí y ahí mismo tienen la cartilla para descargar que está más arriba. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias.